estuvieras en clase. No. Uy, ¿qué dice? La Ah, puse Nada, que está remoto, grabando, que está grabando. ahora me está avisando cuando pongo cuando paro, Que está como grabando. la dispuse a grabar. así no. Oye, yo tengo un tema antes de empezar, que es que he tratado de grabar la película que os quiero pasar y no lo he logrado. Es decir, estuve hablando con, ¿cómo es que se llama ella? De la Sala Mendoza, Angie. con Con Angie. Angie. Me salía otro nombre ahora. Estuve hablando con Angie y me dio todos los pasos, los seguí, pero yo no sé si quizá hay algún tipo de protección por parte de Vimeo y entonces me grababa 20 minutos y ya no más, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor, porque estuve probándolo, o sea, me he visto por esa razón el documental que no es particularmente agradable, me lo habré visto como 4 veces en la última semana Estaba intentando. para tratar bueno, que no se parara la grabación o ver si dónde estaba el problema. Entonces, a este punto yo creo que lo mejor es que nos pongamos de acuerdo y lo pasemos un día en Claro. directo. Yo creo que va a ser lo más fácil llegados a este punto. Y claro, ahí me tenéis que decir vosotros cuándo podría ser un buen momento. Si quizá coincidiendo con algún sábado que tenéis como el día más, o sea, o no sé si los sábados hacéis doble clase. No sé Permiso. Tenemos clase varias horas, como 3 eh, horas con Matilde. ¿Qué pasa? entonces no. Cada Perdón, 15 días, ¿no? ¿qué pasa si la pasan, Gabriela? Hacen una Ujú. sesión ustedes dos, lo pasan por ahí, lo graban y después nos lo pasan, graban la sesión y nos lo pasan después a nosotros y lo vemos cuando podamos. Eso era lo que yo creo que Eh, estaba sí, tratando de hacer Patricia. sí, esa fue mi ¿Cierto, primera Patricia? idea. Sí, sí, o sea, sí, se puede hacer exactamente así también. Sí, Y de esa manera también. no os tenéis que poner de acuerdo sobre la fecha, cada uno lo ve después en el momento en el que le Claro. esté más cómodo. Ok, entonces después Bueno, nos y en ese caso ni siquiera, exacto, yo te doy la conexión y se deja grabando. O sea, se coloca, se deja grabando. Bueno, yo la puedo ver, dependiendo del día. Igual, con gusto lo hago, ¿no? Sí, y de esa manera yo creo que, bueno, solucionamos esto. Pues quizá después nos escribimos por WhatsApp, Gabriela, y nos ponemos de acuerdo para eso, ¿vale? Ujú. Perfecto. Y bueno, vamos a empezar así vamos más relajados. Hoy, como parto de la premisa de que seguro me va a faltar siempre algo que decir, porque es un tema que me gusta mucho, hoy vamos a hablar de participación en las prácticas artísticas y ese fue mi tema de tesis de máster. Es un tema que, bueno, desde hace años pues lo vengo observando y me interesa. Seguramente lo que más me interese del panorama artístico, pues ya doy por sentado que no voy a poder decir todo lo que me hubiese gustado, ¿no? Entonces voy mucho más relajada que en otras circunstancias porque asumo de entrada que siempre me va a faltar algo por decir en este caso. Pero espero daros una visión general sobre este fenómeno que abunda en las prácticas actuales y bueno, daros también herramientas como para que podáis observarlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Ahora estáis viendo, ¿verdad? Ya he compartido mi pantalla, ¿cierto? A una cosa. Perfecto, sí. Espera, que me falta el chat. Y entonces, si alguien habla por ahí, no lo voy a ver. Vamos a ponerlo por acá. Super. Ups. Listo. Perfecto, ahora sí. Entonces, esta clase la he titulado sobre la participación del espectador o la distancia entre la emancipación y la alienación de los públicos. Para la que sea la segunda jornada de estudiantes del diplomado, yo creo que para entonces habré cambiado los títulos porque no me caben ya en la presentación, o sea, tengo que ir a alguna idea un poco más corta y después ya no desarrollar tanto la idea, ¿no? En el título, pero bueno, eso ya
os da una idea hacia dónde vamos a llevar la conversación hoy. Y por eso inicialmente había pensado que estos títulos casi, o sea, que no tienden a ser sintéticos, sino más bien como que ofrecen ya una perspectiva del tema, eran una manera de presentaros los argumentos, ¿no? Entonces, vamos. ¿Qué? ¿Alguien habla? No, alguien se le disparó el micrófono. Empiezo con esta cita. Participación. O sea, la participación forma parte de una narrativa mayor que atraviesa la modernidad. El arte debe ser dirigido contra la contemplación, contra el espectador, contra la pasividad de las masas paralizadas por el espectáculo de la vida moderna. Es una frase que he sacado del libro de Claire Bishop, Artificial Health, que es el libro que tenéis en el Paddle y que bueno, que es la... Ella es junto con Bourriaud, las dos personas que más han hablado sobre la participación en las prácticas artísticas, ¿no? Quizá Bourriaud inauguró el ámbito y le puso nombre, ¿no? Porque todos conocen, o sea, se habla de participación, pero también está muy extendido el término de estética relacional, ¿no? Y Bourriaud tiene, a diferencia de Bishop, una manera de escribir mucho más fácil, mucho más amena, ¿no? En el caso de Bishop es una historiadora y entonces trata de estudiar las prácticas desde una perspectiva muy, muy académica, ¿no? Aunque haga un repaso muy amplio de mayor número de prácticas y con mayores y con una amplitud mayor de miras, lo hace desde una manera bastante académica, ¿no? Y no goza o no ha gozado de la difusión que ha tenido en cambio Bourriaud, que adicionalmente a escritor es también curador, ¿no? Entonces la doble actividad también le ha ayudado a tener más presencia, ¿no? Pero como tal, las prácticas que describe Bourriaud son solamente una parte de las que Claire Bishop analiza en su libro, ¿no? Lo tenéis en el Paddle y es sobre todo muy interesante también porque vincula prácticas nacidas también en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, relacionándolas con movimientos políticos y bajo las dictaduras o sea, creo que se centra sobre todo en el caso argentino, ¿no? Y es eso, se retrae pues hasta finales de los años 60, 70 y de ahí va avanzando, ¿no? Aunque su genealogía también incluye prácticas o grupos artísticos anteriores a esos años 60 o a esa movida de finales de los años 60, sino que también llega pues eso a los futuristas y las prácticas de teatrales o de espectáculo que tenían en teatros bajo la dictadura de Mussolini, ¿no? Y habla también como de esas afinidades políticas que también surgen entre algunos movimientos artísticos y el antiguo bloque soviético. Entonces, es una mirada muy amplia, que atiende pues, a diferentes latitudes, pero que se centra sobre todo en tratar de dar una explicación a las prácticas que desde los 90 hasta ahora nos acompañan, ¿no? Y que son prácticas que han calado no solamente en los espacios expositivos, sino también en otras áreas afines, como pudiera ser pues eso, la educación artística o inclusive analiza también las deudas que existen con algunos movimientos políticos en la que es su entendimiento y su manejo de la cultura, ¿no? Pues porque la participación permite con esa inclusión del espectador, pues una movilización social que puede interesar no solamente desde el punto de vista de los
de las personas involucradas en el mundo del arte, sino que tiene esas repercusiones que son aprovechadas también por otros intereses, ¿no? Políticos puros o económicos, ¿no? Cuando muchas de estas prácticas también acaban siendo parte de la responsabilidad social corporativa de empresas y multinacionales, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en algunos proyectos para tratar de dar una visión, pero es un ámbito que tiene muchas deudas y goza de una mayor difusión en estos días, pues porque se ramifica por diferentes intereses, ¿no? Esta cita con la que empezamos de Claire Bishop lo que nos hace es retomar el tema de la internacional situacionista, ¿no? De Guy Debord, cuando hablaba de la pasividad de las masas, ¿no? Que estaban paralizadas por el espectáculo y nos vincula, pues también lo había hecho, de hecho, Bourriaud, este grupo de prácticas con una voluntad de poner fin como a cierta sometimiento, ¿no? a esa necesidad de activar la audiencia y de activar el espectador en contra de una posición pasiva y contrariamente pues, sometida, ¿no? O sea, es como esa idea de que la participación es la antítesis de la contemplación, pero entendida la contemplación como algo pasivo y que no tiene, o sea, casi que excluida del juicio crítico, ¿no? Es decir, eso lo podéis cuestionar y lo podéis y haréis bien, ¿no? Pues porque quizás ha sido una manera de presentar la participación un poco sesgada y superficial, como veremos. Pero en muchas ocasiones ocurre, la presentan así, ¿no? Como la participación contra la idea de contemplación. Aquí vamos a hacer un repaso rápido de algunas de las obras que hemos visto ya en la asignatura, ¿no? Que incluían pues, esa participación del espectador para hacer un poco de memoria, ¿no? Habíamos visto la pieza original de Yoko Ono de los años, o sea, del 65, ¿no? Habíamos visto el vídeo. Esta es una reactivación. A veces, en lugar de llamarle, o sea, cuando es una performance repetida, muchas veces la llaman reenactment, ¿no? O sea, como la idea de que es una reactivación de algo que ya ha sucedido, ¿no? O sea, una réplica de la original o una nueva presentación, ¿no? En las artes, o sea, en el teatro, en el ámbito teatral, no supondría gran dificultad pensar que simplemente es una misma obra que viene presentada a diferentes ocasiones, ¿no? En el caso del arte, como pueden pasar muchos años entre una y otra, al final la idea que tratan de transmitir es que puede haber variado algo típico del contexto, ¿no? Es decir, cuando Yoko Ono presenta esta pieza en el 65, la situación socio-político-económica del mundo era muy diferente a la que pudiera haber pues, a principios de los años 2000, ¿no? Entonces, como el arte es muy sensible a la cuestión del contexto, no le suele gustar la idea de presentación, o sea, como de la palabra presentación, y busca otras palabras que traten de transmitir pues, que no son la misma cosa, aunque vengan del mismo origen, ¿no? De hecho, lo habíamos visto también con Tiravanija, ¿no? Que era este artista que vimos, proponía esta obra en la que servía sopa o curry a su audiencia, ¿no? Y de hecho aquí vemos pues, una obra de principios de los años 90 que se viene como repitiendo desde entonces cada cierto tiempo, ¿no? De hecho, Tiravanija es uno de los artistas de cabecera de Bourriaud y le permite muy bien desarrollar su idea del arte relacional, ¿no? Como un arte que forma parte de un momento espacio-temporal. Es decir, Bourriaud de lo que habla es del intersticio y habla del intersticio como eso, como un momento que ocurre en el contexto expositivo, porque
las prácticas que él sobre todo analiza siempre están en el ámbito de las exposiciones, ¿no? Es decir, no suceden en el espacio público, sino que suelen estar situadas en un contexto de galería o de museo, y habla de estas obras de arte relacional como unas obras que son sinónimo de intersticio social, y por intersticio comprende este encuentro en un lugar y en un tiempo determinados, ¿no? Pues la idea de reunión. Y para él es importante pues, que favorezcan la sociabilidad de las personas que están involucradas, ¿no? Entonces, en el caso de Tiravanilla era muy fácil entender este concepto, pues porque el almuerzo, la comida en nuestras sociedades sobre todo, ¿no? Tiene ese componente ya de encuentro, ¿no? Entonces es muy fácil relacionar ambas situaciones, ¿no? Como la de la obra de arte como un gran encuentro social, ¿no? Otra de las obras que habíamos visto era esta de Teresa Margolles, en la que ella invitaba a un grupo de artistas, de inmigrantes venezolanas en Palma a llevar a cabo esta performance que vimos, ¿no? En la que lavaban estas telas, embadurnaban estas telas con las que después frotaban las paredes y podían a continuación pegar estos billetes de Bolívar, ¿no? O sea, esta la analizamos durante un buen rato, entonces la tendréis presente, ¿no? Y por último os traigo al recuerdo la performance que vimos de Tania Bruguera, ¿no? En Bogotá, donde pasaba entre el público estas rayas de cocaína mientras tres protagonistas del conflicto armado colombiano debatían sobre la figura del héroe, ¿no? En todos estos casos, el único elemento que podemos considerar común es el que incluyen o sea, no solamente prestan atención al espectador, sino que lo incluyen como parte activa del desarrollo de estas obras, ¿no? Es el único elemento que podríamos extraer o igualar entre estas obras que tienen como intereses tan diferentes, ¿no? Que además hablan de historias completamente diferentes también. Y como tal es también la apertura de este tipo de prácticas, ¿no? Aunque tienen ese interés social que no pueden desvincular a la inclusión pues, del público o del espectador, hay una connotación pues eso, de crítica social o de interés social, ¿no? Que influye en la formalización de estas obras, pero más allá, a nivel temático o a nivel técnico, hay pocas más razones de coincidencia, ¿no? Y esta participación que podemos intuir y que vamos a ir hablando ahora a continuación de cómo puede ir formándose y diferenciándose, yo considero que tiene como 3 puntos de intersección importantes, ¿no? Una es la política, que no necesariamente tenemos que confundir con la defensa de unos ideales ideológicos, ¿no? Porque entonces estaríamos más bien hablando de propaganda, y como tal pues también hay una larga historia en el mundo, en la historia del arte con afinidades políticas que, bueno, que han dado forma a diferentes o multitud de formas de propaganda artística, ¿no? Pero no es el caso de estas prácticas que vamos a ver, sino que siguiendo la guía en este caso de Claire Bishop, hablaremos de la política más bien como o sea, de su vinculación política a partir del disenso que provocan, ¿no? Y esa es la parte que nos interesa evaluar, ¿no? Que no son obras de arte que necesariamente te posicionan y tratan de
de darte los argumentos que tienes que después repetir, sino que más bien tratan de ponerte en una disyuntiva y que el espectador se encuentre o se encuentre en la situación de defender cuál es su propia verdad, ¿no? Y por tanto es importante que sean obras abiertas también a que la participación del espectador pueda ser improvisada, ¿no? O sea, que pueda salirse de lo previsto, ¿no? Después también hay un componente importante de representatividad de grupos, pues porque muchas veces la participación del espectador no es la de una persona, sino que es la de una comunidad, ¿no? Y entonces, en lugar de pensar en una única persona que enfrenta esta obra de arte, pues como en el caso de Teresa Margolles, cuando trabajaba con este grupo de inmigrantes venezolanos, lo que tenemos es una pequeña comunidad que trata de cohesionarse o que se cohesiona alrededor de la obra de arte, y que el artista en este caso pues lo que hace es más bien como tratar de darles una representación, ¿no? Sea esta de todo tipo, positiva o negativa, o pudiéramos quizá inclusive cuestionarla, ¿no? Como en el caso que nos ocupó. Y por último, hay una última intersección que ocurre en muchas de estas prácticas, que es que tratan de utilizar estrategias vinculadas a la educación, ¿no? E inclusive algunas de ellas son tomadas como parte de políticas educativas de los museos, o inclusive de patrocinadores que puedan, en cierta manera, incluirlas en su programación de fundaciones, ¿no? Entonces, eso es interesante porque en lugar de ocupar el espacio del museo y de la sala de exposiciones, ¿no? Que es lo que el único formato en el que se explaya Burrió, pues encontramos estas prácticas que quizá no ocurren, ¿no? Con vista a desarrollarse después o antes o mientras en el espacio expositivo, sino que nacen de una voluntad de encuentro con la audiencia, pero su desarrollo y su justificación está fuera de su presentación expositiva, ¿no? Y por lo tanto, con esa forma mucho más flexible, pues también alcanzan otros canales, ¿no? Y esos otros canales, pues eso son, hoy en día pueden tratarse sobre todo de ser material, pues eso, para fundaciones y inclusive, sí, sobre todo fundaciones, obras sociales y el departamento educativo de muchos museos, ¿no? Pues que de esta manera producen estas obras que de otra manera quizá no hubiesen tenido espacio en la programación expositiva, ¿no? No necesariamente estas prácticas tienen que ser una cosa u otra, sino que muchas veces convergen en intereses, y podemos encontrar pues que tengan esas inclinaciones o compartan dos o tres de ellas, ¿no? Entonces, cuando hablando de Nicolás Burrió, ¿no? Me adelantaba con esto del intersticio social, dice: la obra de arte se presenta como un intersticio social, dentro del cual estas experiencias y estas nuevas posibilidades de vida ponen a prueba su posibilidad. Inventar nuevas formas de relacionarnos con nuestros vecinos resulta ser de mayor urgencia que esperar días mejores. Siempre esta cita la tenemos que pensar siempre también en contra de esta modernidad que trataba como que tenía esta mirada positiva hacia el futuro y que proponía proyectos de carácter utópico, ¿no? Contrariamente, pues las prácticas de los años 90, que son las que analiza Burrió y sobre todo en las que nos vamos a centrar, son prácticas que ya pues forman parte de la posmodernidad, y como tal estos relatos únicos y estos grandes relatos que tratan de explicarnos
nuestro mundo ya no nos los creemos y por lo tanto ya las prácticas que favorecen son otro tipo de prácticas que más bien se basan en las microutopías, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es decir, si la obra de arte nos tenía que presentar ser imagen de un mundo futuro mejor, pues ahora quizá la inquietud de los artistas, más que probar estas nuevas maneras de organización social, pues lo que pretenden es tratar de hacer pequeños experimentos, ¿no? Pequeños experimentos artísticos que les permitan testar qué puede ser útil o que puede ser interesante para tratar de llevarlo a una escala mayor, ¿no? Y cuando Nicolás Bourriaud habla de estas experiencias de posibilidades de vida, se refiere a eso, ¿no? A tratar de encontrar nuevas maneras de pensar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar como sociedades, nuestros intereses y nuestras urgencias comunes, ¿no? Comunitarias, pero tentándolas primero pues desde la libertad que ofrece el arte para después tratar de aplicarlas a otros ámbitos de la vida común, como pueda ser eso, la política y demás, ¿no? Entonces aquí os traigo esta pieza de este artista belga, lo conocen como Colonel, su padre era militar, quizá por eso ese sobrenombre, ¿no? Esta es una obra que se llama What are the Emergencies Today?, que él viene realizando pues desde hace años, o sea, al menos una decena de años, y que os voy a poner el vídeo mientras ahora os la presento rápidamente y después os dejo ver un poco el audio. El artista aparece en primera persona, o sea, y en primer plano con esta pajarita. Él es Pierre Geoffroy y bueno, esta carrera ocurre en Casablanca, pero como os decía, la ha realizado en muchísimas ciudades. Y básicamente lo que él propone es que tratemos de dar una respuesta urgente a los problemas que nos atienden, ¿no? O sea, a los problemas más urgentes de nuestro presente, ¿no? Y que él relaciona pues, con la crisis, sobre todo medioambiental, ¿no? Y lo de la carrera, para él forma parte de una estrategia, ¿no? Para sacar a la luz, ¿no? Las preocupaciones más reales, más viscerales de las personas que quizá en otras situaciones donde puedan sentirse como más relajados o más focalizados en la actividad de pensar, pues es más difícil que surjan, ¿no? Y según él. Entonces él propone estas carreras críticas, las llama así, y para él constituyen una técnica. O sea, para él la técnica de esta obra de arte es la carrera crítica, ¿no? Es como quien dice, ¿esto es una performance? No, bueno, pues él lo llamaría, esto es una carrera crítica. La técnica es carrera crítica. Y de la misma manera tiene otras que aparecen detalladísimas en su página web y en su perfil en Wikipedia, que es muy gracioso como algunos de estos artistas tienen esa difusión también en algunos canales que no sé, que cuando yo era estudiante no estaban tan desarrollados, ¿no? Entonces aparece perfectamente descrito de qué se trata, ¿no? Como poniéndolo a la disposición de cualquier persona que busque en Google, ¿no? Que puede ser como la manera de entrar de muchas personas no familiarizadas con el arte en la poética de un artista, ¿no? Entonces, no sé si habéis podido leer un poco, os voy a poner un momento el audio. Qu'est-ce qui est urgent? Urgent? Dans le monde aujourd'hui. Oh, je sais pas. Esta, por ejemplo, le contesta que no tiene ni idea, ¿no? Vous n'avez pas d'idée? Ok. Qu'est-ce qui est l'urgence pour vous? Urgence? Ouais. Les accidents. Les accidents. Ah oui, des accidents de quoi? Voiture ou... Alors, quelles sont les urgences pour vous? Dites-moi. Le manque de verdure. De verdure, c'est pas assez vert? Oui, pas assez. Vous dites quoi là?
On est en train de parler du changement d'heure. Du changement d'heure. Alors, ça, c'est important? Claro, es decir, queda bastante cómico e inclusive uno se pregunta cuántas que hay más allá, ¿no? Porque aparte de la enunciación del problema como tal, como que no logran entrar en quehaceres más importantes, ¿no? Pero a él lo que le interesa es utilizar esta carrera crítica como activador de ideas, ¿no? Más que de discursos. Y claro, me imagino que dependiendo del grupo que tenga, en este caso es un grupo pues, que se creó en torno pues, a una bienal, aunque parezcan a estudiantes, ¿no? Parece más bien como un grupo de estudiantes, pero el contexto en el que realizaba esta carrera crítica era en la Bienal de Arte de Casablanca, en Marruecos. Pero dependiendo del grupo de personas, pues podían salir preocupaciones diferentes, ¿no? En esta, en cambio, os traigo esta obra de Alfredo Jarre, que vimos cuya obra vimos en la anterior clase. Esta es una obra de los años 90, se llama Cámara Lúcida, y en esta, invitado por un curador venezolano, ¿cómo era? Jesús Fuenmayor, si no me equivoco, lo invita a Caracas y entonces realizan este proyecto en el que Alfredo Jarre lo que hizo fue entregar cámaras a un grupo de personas del barrio de Catia, ¿no? Con el propósito, ¿no? O pidiéndoles que tomaran fotografías de su cotidianidad, ¿no? Y entonces la propuesta como tal tiene poco más que añadir, ¿no? Se trataba de dar visibilidad pues, a grupos sociales que quizá no gozan de la mayor representatividad social, ¿no? Más en aquellos años. Y entonces es un ejercicio de visibilidad, pero también como de representación, ¿no? Un poco que es lo que coexiste en muchas de estas prácticas, que es esta voluntad de tratar de que la comunidad se reconozca a sí misma, ¿no? De que esas comunidades que quizá desde afuera son fáciles de identificar, pues porque uno las puede como delimitar, ¿no? Pues eso, los catienses, los forofos de este equipo de fútbol X, ¿no? Pues es un ejercicio al final de reconocimiento y de que esas personas también se reconozcan como iguales, ¿no? A través de este ejercicio práctico fotográfico. Esta, en cambio, es una obra de un artista belga, pero asentado desde hace muchos años en México, que es Francis Alice, que se titula Cuando la fe mueve montañas. Es una obra que se realizó en el 2002. Os traigo el vídeo. Vamos a... Está demasiado alto. Este es un curador mexicano, Cuauhtémoc Medina. ¿Qué estamos buscando? Que sale por completo de lo racional, digámoslo así. Cuando uno se ha metido en una empresa para hacer algo y hay que acabarlo. Ese día, cuando participamos, fue un suplicio porque está el sol, el calor. Entonces, un pequeño paréntesis.
visto que estamos ahí viendo los testimonios de algunas de estas personas que formaron parte de esta acción, ¿no? Francis Alice lo que hace es reunir a un grupo de voluntarios, 500, no pocos, y les propone llevar a cabo una acción titánica con repercusiones nulas, como pueda ser tratar de mover una montaña. O sea, los pone a todos, los alinea a todos y todos con palas, esas 500 personas voluntarias, pues movilizan la arena a medida que se van desplazando por esta montaña y al final de la acción, pues aunque sea irreconocible, la montaña se ha movido algunos milímetros, ¿no? Quizá algún centímetro con suerte. Esa es la propuesta de Francis Alice, que se contextualiza en las afueras de Lima, en el Perú de los últimos meses en el poder de Fujimori y con una sociedad civil completamente movilizada y en estallido social, pues por esos aires de cambio que se estaban ya respirando, ¿no? Entonces, en este contexto es en el que tenemos que entender esta propuesta de Francis Alice, ¿no? Os dejo algunas experiencias de estas personas, de estos voluntarios, porque también nos ayuda, pues, a poner cara a eso, al público, ¿no? Va a correr cámaras, prevenidos. Martina, ¿no me escuchas? Corriendo la cámara C. 3, 4, 5, 6, viva el Perú y viva México. Acción. Bellísimo. Gracias. Todo el mundo está con esta expectativa, ¿no? Ya vamos, ahorita falta poco. Cosa que cuando tú ya comienzas a terminar, incluso la última parte, cuando dijeron terminen de lampear con más fuerza, entonces incluyéndome, o sea, empecé a lampear con mucho más fuerza. O sea, ya casi para terminar ya. Y todo el mundo empezó a gritar. Esa parte se perdió, me parece, en la toma, no se vio. O sea, los participantes hasta se preocupan de cómo, de la calidad de la obra de arte del artista, ¿no? Eso es gracioso. Así es. Es el mayor. Gracias. En realidad, la gente que ha participado está muy comprometida con el hecho. El hecho de que haya sido de una dimensión tan grande va a hacer que esto salga de una anécdota en otra y que sea como una tradición de cuentos que se le van a contar unos a otros. Y los que están ahora en la universidad se lo contarán a los que recién van a ingresar. Y así se va a crear la memoria, en realidad, de un evento que duró un día y que perdurará, pues, quién sabe cuánto tiempo. Esa es una parte importante del trabajo de este artista, que es el tema de la oralidad, ¿no? Y de hecho quizás la parte más bella de este trabajo, ¿no? Esta parte, o sea, hay que reconocerle la gran poética de la acción, ¿no? Y las imágenes pues la acompañan, ¿no? Esa acción titánica llevada pues a cabo por un grupo de personas que tiene algo como de... o sea, tiene mucho de literario, ¿no? Tiene como esa narrativa un poco del héroe, ¿no? Del héroe chiquito que se enfrenta a
los grandes peligros, ¿no? del mundo. O sea, como que tiene esa cuestión oral que está presente en varios de sus trabajos y que en esta obra también pasará en forma de cuento o de historia, ¿no? De esa oralidad que comparten pues los pueblos, de compartir o sea, esas historias que se convierten como en parte de la cultura oral, ¿no? En este caso pues del Perú de estos años, ¿no? Esta obra os la traigo aquí también en su versión expositiva, porque muchas de estas obras participativas que tienen muchas veces varias temporalidades, ¿no? Está la temporalidad en la que sucede la acción que involucra esta participación del espectador, ¿no? Y un paréntesis. Claro, cuando hablamos de esta participación que estamos analizando el día de hoy, no tenemos que entenderla como algo interactivo, ¿no? Que es algo que está más relacionado con las prácticas artísticas vinculadas más a las nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces esta interacción que es más como una activación, sino que técnica, ¿no? Sino que estas obras participativas parten de la cuestión social, ¿no? Es la que las mueve, ¿no? Y por lo tanto tienen estas temporalidades que tenemos que reconocer como propias de la obra, aunque las modifiquen terriblemente, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos el momento de la acción de la movilización de esta montaña, ¿no? Que pudiera ser pues la acción, que después viene, que puede haber sido precedida pues, por trabajos, esbozos, como aquí vemos algún dibujo, ¿no? No sabemos si es anterior o posterior a la acción como tal, pero podemos entender esos momentos preparatorios como parte también de una temporalidad anterior a la acción que involucra a la participación de este grupo de personas, ¿no? Y después tenemos que también pensarla como un display expositivo, ¿no? que pueda presentarse en el contexto expositivo de museos, en exposiciones colectivas o individuales de este artista, ¿no? Y como tal, la visibilización de esta obra va a ser completamente diferente, ¿no? También la repercusión que tiene en el espectador, ¿no? Que en el caso de Lima involucraba pues, su participación activa, y que en cambio para quien visitara esta exposición en el MoMA pues sería muy diferente, ¿no? Sería una contemplación de lo que ocurrió en otro lugar, ¿no? Entonces muchas de estas propuestas participativas tienen este reto, ¿no? de ser de funcionar a nivel de performance, pero también de tener que pensar su visibilización a posteriori de esta acción, ¿no? Y muchas veces pasa pues, por la documentación mayoritariamente de lo que ocurre, ¿no? Entonces podemos ver un vídeo que se presentaba y en el lateral, pues en cambio, vemos materiales más de archivo, ¿no? que abundan también como una manera de documentar y de presentar este tipo de obras. De hecho, a la mayoría de estos trabajos se les critica que no son... Este quizás es un poco diferente, ¿no? Pero se les critica mucho que cuando son presentados expositivamente son trabajos con poco interés estético, ¿no? Como poco bonitos, poco atrayentes, ¿no? Este es un poco diferente pues porque creo que las imágenes de la acción son muy potentes y una fotografía basta como para reconocerle que también hay ese cuidado en los detalles, ¿no? Aparte, en el caso de Francis Alice es alguien que también dibuja
dibuja mucho, pinta. Entonces, también eso hace que conecte con un espectador más tradicional, ¿no? Y que pueda visitar esta exposición y que se lleve como esas imágenes con las que puede conectar más que quizá con un vídeo en el que se ve estas tomas off, ¿no? De qué sucedió antes, después, esta manera de explicar las cosas que quizá no es tan narrativa, sino que es más documental y por lo tanto no tienes un hilo conductor que seguir más que tratar de imaginar cómo fue, ¿no? Cómo reconstruir en qué consistió, ¿no? Y entonces nos encontramos que muchas de estas prácticas tienen como esta presentación poco agraciada y de hecho es algo que muchos de los artistas que también tienen este tipo de trabajo casi que lo defienden, ¿no? Como si la cuestión estética le quitara valor a la cuestión política, ¿no? Como si presentar un trabajo de una dimensión social o política estuviera reñida con el hecho de que fuera bonito, ¿no? Casi que olvidándose de que la manera de analizar el arte ha sido siempre desde la visibilidad, desde la apreciación estética, ¿no? Y casi que poniéndonos en la situación contraria de defender estos trabajos más bien desde un punto de vista moral o ético, ¿no? Y eso es interesante porque muchas veces en este caso uno lo que dice no es casi que me gusta o no me gusta, sino es un estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿no? Pues porque hace que la persona que se enfrenta a estos trabajos casi que se tenga que posicionar críticamente más que apreciarlos desde otra manera más común, ¿no? a la historia del arte. Dice 50 beneficios del arte comprometido socialmente ofrecen pruebas de que reduce el aislamiento, ayudando a las personas a hacer amigos, desarrollando los vínculos y la sociabilidad de comunidades, ayudando a los abusadores y a las víctimas a redirigir cuestiones de esos abusos o crímenes, contribuyendo a la utilidad, ¿no? A que la gente se sienta útil y envalentándolos, no, eso no existe, o sea, dándoles el ánimo para que acepten positivamente los riesgos y ayudándolos en la transformación de la imagen pública que de ellos mismos tienen, ¿no? Estas son como algunas de las grandes aportaciones del arte participativo visto desde la perspectiva de alguien que analiza la política cultural del New Labour Party en Reino Unido, ¿no? Y aquí es el punto de fricción que antes anticipaba, ¿no? Es decir, cuando algunas de estas prácticas artísticas al final entran no necesariamente en coalición, pero en conjunción de intereses con la política real, ¿no? Y entonces se convierten en política cultural en este caso, pues de este partido inglés que durante la primera parte de los años 2000 estuvo en el poder, ¿no? Y puede tener la capacidad de favorecer que se produzcan más trabajos de estos, pues porque aporta los beneficios, o sea, el músculo económico que necesitan pues, muchos de estos trabajos para producirse, ¿no? Pues porque, aunque en el caso anterior eran voluntarios, un despliegue de estas características, pues la grabación, toda la parte de producción, aparte de ser muy, digamos, un gran reto a nivel de práctico, es también caro, ¿no? O sea, necesita muchas veces necesita de la ayuda de financiadores que
que entran así pues como patrocinadores o sponsors de este tipo de trabajos, ¿no? Y entre ellos pues los partidos políticos, ¿no? Y claro, en este caso estamos ante la situación de encontrarle una utilidad al arte que muchas veces se le ha criticado como si no lo fuera, ¿no? Es decir, muchas veces se habla de la inutilidad o de la sobre todo no desde no desde el ámbito artístico, sino desde fuera, ¿no? Desde fuera, como que el ámbito artístico muchas veces viene apreciado como poco, como que aportase poco a la sociedad, ¿no? Como si la cultura en general tuviera que defenderse a partir de de este tipo de beneficios, ¿no? Que contrariamente, pues el arte participativo tiene la facilidad de demostrar ante personas poco familiarizadas con la cultura y el papel de la cultura en las sociedades, ¿no? Aquí traigo el trabajo de un artista español, Santiago Sierra. Os pongo un momento el vídeo para que os llevéis unas imágenes. Vamos a adelantarlo. En esta obra, Santiago Sierra contrata a 4 mujeres prostitutas, en este caso, y les paga pues lo equivalente a una jornada laboral más o menos para que formen parte de este trabajo que se llama línea de 160 centímetros tatuada sobre 4 personas y que consiste en esa acción, ¿no? En tatuar sobre estas 4 personas una línea en sus espaldas, ¿no? Entonces, aquí la contraposición entre los voluntarios de Alice y estas mujeres que vienen remuneradas por su participación, os quería pues poner en esa disyuntiva, ¿no? de que quizá el arte participativo no necesariamente tiene que ser ni crear comunidades conciliadoras ni ser representativo, ¿no? Como habíamos visto en los anteriores ejemplos. Es decir, estas mujeres vienen contratadas y existe una relación con el artista de yo te doy, tú me das, ¿no? Es decir, de intercambio profesional como tal, ¿no? Y este tipo de prácticas son las que no contempla Bourriaud, pues porque no las considera pues representativas ni de un pacto social que venga aquí reconstruido, ¿no? Pues porque, o sea, estas mujeres pues están aquí esperando a ser tatuadas sin necesaria interés en quiénes son o qué hacen con sus vidas, ¿no? Es decir, la información que os he dado yo es porque la he leído por ahí, pero para hacerlo un poco más llamativo, pero no añade nada a la obra, que además ha sido realizada con otros grupos de personas que no responden a ningún patrón, ¿no? Entonces, esta problematización de la participación del cuerpo social, ¿no? Que aquí además toma toda la presencia corporal, ¿no? Es parte de la aportación de Santiago Sierra, ¿no? Esa crítica casi a la participación, ¿no? Como una manera de hacer pensar que el arte reconstruye pactos sociales donde no los hay o donde el arte ayuda a conciliar grandes diferencias entre comunidades, ¿no? Y bueno, es también válido y necesario que uno lo tenga presente cuando también habla de este tipo de prácticas, ¿no? Aquí os traigo el trabajo de un artista venezolano, Miguel Braselli. Él ha sido durante muchos años profesor en la UCB de arquitectura, pero ha desarrollado este cuerpo de trabajo que ha sido más bien abrazado y por
el campo artístico, ¿no? Es decir, no sé cuál pueda ser su repercusión en el ámbito de la arquitectura, pero sé que en el ámbito de las galerías ha tenido muchas exposiciones, ¿no? Y aunque en este caso estamos hablando de una acción que realizó esta la realizó en España, él en Venezuela ha desarrollado muchos proyectos, muchos trabajos en los que involucraba directamente a sus estudiantes, ¿no? Entonces es interesante esa relación de que el artista y su público, ¿no? Pasan a ser el profesor y sus alumnos, ¿no? Y eso me viene muy bien para hablaros de una teoría desarrollada por Jacques Rancière, que es la del maestro ignorante, que uno puede redescubrir en este tipo de trabajos, ¿no? Jacques Rancière, en este libro, El maestro ignorante, recupera la historia de un profesor de finales de los años, o sea, de principios de los años del siglo XIX, o sea, remontándose pues eso, a principios del siglo XIX, aunque sea una teoría que desarrolla, esta creo que la desarrolla como en los años 90 también, o un poco antes, a ver. Sí, o sea, a finales de los años 80. Y bueno, él escribe sobre la experiencia de este profesor, Joseph Jacotot, que básicamente revolucionó toda la escena la escena intelectual de su momento, pues porque propuso algo fuera de lo imaginable, ¿no? Y es que enseñó francés a un grupo de alumnos flamencos no serán, bueno, un grupo de alumnos belgas, sin él hablar el francés, ¿no? Y cómo iba a ser eso posible cuando uno, o sea, cómo puede ser uno profesor de algo que no sabe, ¿no? Y es que su experiencia, que es real, de alguna manera demostró algo que no se daba por descontado, que es la igualdad de las inteligencias, ¿no? Y reformulaba los modelos pedagógicos de una manera revolucionaria que hoy en día ha tenido consecuencias en todo el ámbito educativo, ¿no? Y de hecho este libro, sobre todo, es un libro que viene estudiado por los maestros, ¿no? O sea, en las facultades de educación, ¿no? Os leo un extracto, dice: los alumnos aprendieron sin maestro explicador, pero no por ello sin maestro. Antes no sabían y ahora sabían. Luego Jacotot les enseñó algo. Sin embargo, no les comunicó nada de su ciencia. Por lo tanto, no era la ciencia del maestro lo que el alumno aprendía. Él había sido maestro por la orden que había encerrado a sus alumnos en el círculo de donde podían salir por sí mismos, retirando su inteligencia del juego para dejar que sus inteligencias se enfrentasen con la del libro. De este modo, se habían disociado las dos funciones que une la práctica del maestro explicador, la del sabio y la del maestro. Asimismo, se habían separado, liberadas la una en relación con la otra, las dos facultades que se ponen en juego en el acto de aprender, la inteligencia y la voluntad. Entre el maestro y el alumno se había establecido una pura relación de voluntad a voluntad, una relación de dominación del maestro que había tenido como consecuencia una relación completamente libre de la inteligencia del alumno con la inteligencia del libro. Esta inteligencia del libro que era también la cosa común, el vínculo intelectual igualitario entre el maestro y el alumno. Este dispositivo permitía desenredar las categorías mezcladas del acto pedagógico y definir exactamente el atontamiento explicativo. Existe atontamiento allí donde una inteligencia está subordinada a la otra. Por atontamiento podemos entender también este sometimiento, ¿no? Existe atontamiento allí donde una inteligencia está subordinada a otra inteligencia. El hombre, y el niño en particular, puede necesitar un maestro cuando su voluntad no es la bastante fuerte para ponerlo y mantenerlo en su trayecto. Pero esta sujeción es puramente de voluntad a voluntad y se vuelve atontadora cuando vincula una inteligencia con otra inteligencia. En el acto de enseñar hay, pues, dos voluntades y dos inteligencias. Esta experiencia pedagógica llevaba así a una ruptura con la lógica de todas las pedagogías. La práctica de los pedagogos se sustenta sobre la oposición entre la ciencia y la ignorancia. Los pedagogos se distinguen por los medios elegidos para convertir en sabio al ignorante, ¿no? Entonces pasábamos de la revolución de esta experiencia de Jacotot, al final lo que pasaba era de entender la pedagogía y los procesos de aprendizaje
de transmisor a receptor, ¿no? De dar sabiduría al que no la tiene, ¿no? Como algo, o sea, como una apreciación también de alguna manera paternalista, ¿no? A redescubrir que el aprendizaje podía partir de uno a fuerza de voluntad y de tener acceso pues al repositorio del saber, ¿no? Fuera el profesor o el libro, ¿no? Pero que sobre todo se basaba en que las inteligencias son igualitarias y la voluntad tiene también que redescubrirse como tal, ¿no? Entonces, Jacques Rancière, a partir de esta teoría y del desarrollo de las prácticas artísticas de índole participativa en los años 90, viene interpelado, ¿no? por la comunidad intelectual para que desarrolle esta idea llevándola al ámbito artístico. Y es ahí donde nace el libro que os propongo, el del espectador emancipado, ¿no? que tenéis en el Padel y que plantea algo parecido, ¿no? Es decir, muchas veces cuando se habla del arte contemporáneo parece que uno tuviera que saber de entrada cosas que relacionadas con el discurso del artista y del contexto que no necesariamente precisa saber para poder llevarse algún tipo de revelación interesante de las obras, ¿no? de arte sobre las que se enfrenta. Y ese cambio de perspectiva asume mayores involucra mayores descubrimientos, ¿no? Cuando lo que estamos hablando ya no es solamente de una persona que observa, sino que también de una persona que activa participativa, o sea, que participa activamente en ese proceso de desarrollo de la obra de arte, ¿no? Como pasa en este grupo de prácticas. En este proyecto de Miguel Braselli, él involucra a 8 personas en lo que llama una intervención participativa. Después, como os habéis dado cuenta, cada uno llama a estas prácticas de maneras diferentes, ¿no? Desde la carrera crítica hasta performance participativa o, en este caso, intervención participativa. Yo trato como de ser muy respetuosa con las descripciones que dan los mismos artistas, ¿no? Está la tomé tal cual de la página web de Miguel Braselli. Entonces, en este proyecto, él involucra a estas 8 personas, creo que esto también es un vídeo. Sí, involucra a estas 8 personas y las lleva a esta municipalidad de Villanueva de los Infantes, que está en Castilla-La Mancha. En el caso de España, las Castillas, sobre todo, lo que es la parte central de España, a excepción de Madrid, es una zona muy poco habitada, ¿no? Y que lleva años sufriendo un proceso de despoblación muy grave, ¿no? Entonces, hay muchísimos pueblos abandonados o pueblos que su perspectiva es la de extinción, ¿no? Y Braselli lleva esta propuesta a uno de estos lugares donde la despoblación es un problema y pone a estas personas pues a medirse con el espacio, ¿no? Es como una cuestión es como un ejercicio corporal en relación a un espacio físico, que en este caso es esta planura casi que infinita, ¿no? Entonces, estos tubos de PVC actúan un poco como de referencia de medición, ¿no? Y bueno, se dedican pues como que llevando estos tubos en parejas se distribuyen por el espacio y como que van generando visualmente lo que pareciera una coreografía, ¿no? Tiene también algo muy poético esta obra, pero que tiene que ver con eso, con una apreciación de uno en el lugar, ¿no? Que al final es todo lo que es la investigación que aúna la propuesta de Miguel Braselli, ¿no? Que siendo arquitecto es siempre
lleva siempre sus propuestas hacia una preocupación arquitectónica, hacia una preocupación de ocupación del espacio, ¿no? Ya sea pues, a través de construcciones o del propio pueblo, o del propio pueblo, del propio cuerpo. Sí. En este... sí, no me olvidé nada. En este... cuando hice mi presentación de los perfiles de artistas inclinados al espectáculo, seguramente me olvidé del que podríamos llamar el gurú, ¿no? Y que vino ahora a la mente pues, cuando trabajando sobre el tema, ¿no? Era imprescindible hablar de Joseph Beuys como un referente de este tipo de prácticas, ¿no? Joseph Beuys fue profesor de la Academia de Arte de Stuttgart durante durante casi 10 años, antes de que le valiera el puesto el hecho de que permitió a toda persona interesada prácticamente a inscribirse en sus cursos de arte, ¿no? Y le debemos a Joseph Beuys la frase tan recurrente, ¿no? De que todo el mundo es un artista, ¿no? Para que lo tengáis así presente y lo podáis contextualizar. En sus clases desarrollaba toda una serie de experiencias muy provocativas y aunque eso le ganó cierto rechazo por parte de la academia, ¿no? Fue justamente esta acción de dar cabida a toda persona interesada en sus clases a participar de ellas que le valió el hecho de perderlas, ¿no? Y fue así como creó en el 74 esta Free International University como una institución en sí misma, ¿no? Y es interesante que se relaciona una experiencia con la otra, en este caso con esta Office for Direct Democracy by Referendum, que es una propuesta que presentó en el contexto de la Documenta, que es esta gran cita del arte contemporáneo. Goza de mayor simpatía por parte de la gente del mundo del arte, pues porque siempre propone un nuevo horizonte de apreciación de las artes, mientras que quizá para el público general la cita más conocida sea la Bienal de Venecia, pues para el sector siempre la Documenta ha sido un momento de reconsideración de las prácticas, ¿no? Y ha sido en múltiples ocasiones el lugar donde surgen los nuevos paradigmas en el arte contemporáneo. Y en este caso, de una manera completamente incipiente y sobre todo con una gran intuición, desarrolla esta oficina que llama para dar representatividad y cabida a una democracia directa, ¿no? Una democracia que se basa sobre el cotejar en todo momento la opinión de la población, ¿no? Y es así como uno puede entender perfectamente cómo se relacionan, cómo esta apreciación siempre de este tipo de prácticas participativas como prácticas que invitan a la acción, ¿no? Y a la acción entendida de una manera de tomar parte en las sociedades de una manera política, pues, ¿no? De una toma de acción política. Y bueno, esto para pasar a otro tipo de prácticas, para otro tipo de artistas que también han desarrollado sus propios proyectos educativos. Es el caso de Tania Bruguera, que la veíamos con ese proyecto en Bogotá, ¿no? Ella, como se anticipaba, creó la Cátedra de Arte Conducta, que fue un proyecto que tuvo vida entre 2002 y 2009 y que nacía de la observación de esta artista cubana de que los espacios expositivos en Cuba sufrían de grandes ausencias, tanto a nivel de programación como de medios, ¿no? Y el hecho de que ella era una artista pues, de
recorrido y de interés internacional le permitía poner a disposición de las nuevas generaciones de artistas cubanos pues sus vínculos, sus conocimientos, sobre todo su networking, ¿no? Para poder invitar a otros artistas. Sobre todo ella invita a esta cátedra de arte conducta, que son estas clases que ella sostiene en Cuba. Invitaba sobre todo a artistas procedentes de los antiguos países del bloque soviético, porque consideraba que la sociedad civil cubana se enfrentaba pues, inevitablemente a un cambio político inminente, pues de que tenía que haber, que en los siguientes años pues, se tendría que proceder a una transición que dejara atrás pues, la dictadura castrista y llegaran otras formas políticas de organización, ¿no? Ojalá pues la democracia, ¿no? Y en este caso, en estas cátedras de arte conducta, en esta cátedra de arte conducta, también trataba de involucrar, me parece que no voy a llegar al final de la clase, trataba de involucrar a las jóvenes generaciones para que también asumieran ese papel de artistas comprometidos políticamente, ¿no? Y esta obra que os traigo es la obra con la que, en coincidencia con la Bienal de La Habana, que es cuando además también llegaban todos estos grupos de turistas, sobre todo estadounidenses, a consumir arte cubano, ¿no? En coincidencia con esta Bienal de La Habana, desarrolla esta exposición donde da cabida a todos los alumnos y por primera vez expone junto a ellos, pues porque de otra manera no desarrollaba un cuerpo artístico propio en este contexto, sino que la misma cátedra de arte conducta, esta propuesta de escuela artística es para ellas una obra de arte, ¿no? Es un proyecto de arte que no mide desde una perspectiva o desde unos parámetros artísticos. Quizá el criterio que lo sostiene es la justificación que hablábamos anteriormente y sobre todo el poner, el mantener esta acción durante los años que la mantuvo y que sin ella pues, y su voluntad pues no dejó de, llegó a su fin, ¿no? Entonces, al final hay una serie de hay una serie de elementos que salen de esta propuesta que podemos considerar útiles, ¿no? Y que pasan pues, por una nueva generación de artistas comprometidos políticamente y también por un grupo de profesores que van a dar clase en un contexto y se tienen que medir sus maneras de hacer con las del contexto al que llegan, ¿no? Entonces esos outputs, ¿no? Que podríamos llamar así, son los que ella considera útiles y que constituyen su apreciación del arte, ¿no? Que pasa por una utilidad social, ¿no? Es decir, ella entiende que el arte tiene que ser útil y no necesariamente pues otros parámetros, como pudiera ser la belleza, ¿no? Que ha sido tradicionalmente algo relacionado con el arte. Sino que es una realidad es una propuesta que se vincula con la realidad y que además de ser útil, la mueve muchas veces, y eso lo podemos relacionar con la obra que ya habíamos visto de ella, a testar, a continuamente poner a prueba nuestras ideas en torno a lo que es legal y a lo que es moralmente aceptado, ¿no? Y en esta propuesta que os traigo, básicamente, ella lo que hacía era ofrecer un micrófono abierto en un contexto en el que no está permitido dar opiniones críticas de carácter político, ¿no? Pero la hacía con todo este display que veis, ¿no? Con estas dos personas uniformadas junto a la persona que toma el micro
y que en referencia visual a Fidel Castro cuando toma el poder lleva una paloma blanca en el hombro, ¿no? Os dejo un momento rápidamente, pues porque quiero pasar a lo siguiente. No me da todavía, me dijeron que me iban a incautar. Me quitaron unas memorias flash y borraron lo que estaba dentro de las memorias flash. Eran una fotografía que me hacían falta, publicarlas, esas cosas. Hace falta que me devuelvan mi papelito. ¿Por qué? Son míos. Eso es todo. Si se me ocurre algo, subo otra vez, porque no hay que subirlo. No se oye muy bien. Bueno, eso os lo colgaré, os lo podéis mirar después, si os crea curiosidad. Aquí, rapidísimamente, Antanas Mockus es conocido como ay, se me fue, como alcalde de la ciudad de Bogotá. Durante varios años fue alcalde de Bogotá, pero tenía una manera de hacer política muy llamativa, en parte pedagógica, ¿no? Es el que establece estas personas o clowns que en los pasos de cebra pues, intentaban que la gente no los atravesara cuando no era el momento, ¿no? Y justamente por esta visión tan provocativa y tan irreverente, viene invitado por la Bienal de Berlín en el 2012 a presentar un trabajo y por primera vez se presenta como artista con esta instalación Blue Ties que básicamente lo que proponía era firmar un compromiso de no uso de estupefacientes, ¿no? O sea, como de renunciar al consumo de drogas por sensibilizarse con toda la guerra asociada y muertes que genera la guerra de los cárteles por el control del territorio y de este tráfico ilegal de sustancias y de venta, sobre todo en el gran mercado que será Estados Unidos, ¿no? Entonces, en solidaridad con esta propuesta, las personas que lo querían podían firmar este manifiesto y adicionalmente, si su compromiso era mayor, pues donar una gota de sangre, ¿no? Por eso el título. Entonces, por cada persona que firmaba uno de estos compromisos, la bandera mexicana, ¿no? Se alzaba y por cada muerte o constancia de muerte en México por razón de las guerras por el control del territorio de los narcotraficantes, de los clanes, se bajaba la bandera, ¿no? Y Antanas Mockus, os lo traigo pues porque planteaba que si después de esta presentación no se conseguía bajar los índices de criminalidad en México, se consideraría un artista fracasado y adicionalmente consideraría que el arte es un terreno presentuoso, ¿no? Y que como tal no tiene utilidad social. Y es interesante, ¿no? esa provocación que al final alimenta muchas de estas prácticas, ¿no? Que venga puesta de una manera tan clara pues, por un político, ¿no? Que viene trasvestido de artista, ¿no? Al fondo podéis ver un detalle de esta otra obra que pertenece a Teresa Margolles, que también la hemos visto en clase, que reunía las portadas de todo un año de publicaciones con sesgo sensacionalista, ¿no? Entonces, todos esos titulares completamente llamativos y tremendos, ¿no? Os traigo esta cita de Jacques Rancière. No veo cómo empieza así. La emancipación, por su parte, comienza cuando se vuelve a cuestionar la oposición entre mirar y actuar, cuando se comprende que... Cuando se vuelve a cuestionar la posición entre mirar y actuar, cuando se comprende que las evidencias que estructuran de esa manera las relaciones del decir, del ver y del hacer pertenecen ellas mismas a la estructura de la dominación y de la sujeción. Comienza cuando se comprende que mirar es también una acción que confirma o que transforma esta distribución de las posiciones. En esta teoría del espectador emancipado,
aunque desarrolla esta participación como una manera de poner en valor la acción, no deja de dar importancia al acto de ver, ¿no? Y al acto de este ver que sugiere maneras de cuestionarse y de acercarse a la realidad, y que confirma que este tipo de prácticas no solamente activan acciones, también movilizan, ¿no? Pueden movilizar conciencias, y la emancipación de esta audiencia, de este estado de alienación que hablábamos al inicio, viene inducida por diferentes órdenes, ¿no? Ideológicos y dominantes, ¿no? Como desde las estructuras económicas del capitalismo hasta organizaciones totalitarias o dictaduras, y bueno, la acción del arte en esos contextos quizá viene sobrevalorada, ¿no? Y viendo justamente esta propuesta de Mockus, pero no deja de generar algún tipo de apreciación en las personas que dedican el tiempo a participar o a observar, visitando exposiciones, estas propuestas. Voy a pasar por alto esta obra porque quiero llegar acá. Esta es una obra de Félix González Torres, que es artista cubano, que involucra al espectador, pues, porque porque sus instalaciones pueden ser comidas o pueden ser llevadas a casa, ¿no? En este caso son una pila de caramelos que forman una instalación y cuyo peso total hace referencia a la pareja del artista que murió de SIDA, como él después moriría también por la enfermedad. Y esa ausencia, o sea, esa visibilización de la ausencia y a la vez ese aspecto casi que amoroso, ¿no? de quien se come un caramelo, ¿no? Como en todo ese momento dulce, hacen referencia, pues, a esa ausencia, ¿no? Y esta obra, en coincidencia con la pandemia, vino... la obra de Félix González Torres vino recuperada durante el primer mes de pandemia por la que es la representante y la galería que representan los intereses aún de Félix González Torres, que hace años que falleció, en esta propuesta que básicamente invitaba a que cada quien se construyera su exposición de Félix González Torres en casa, ¿no? Entonces, en este caso, en lugar de caramelos, era otra obra conocida de él, que es Fortune Cookie Corner, y que son galletas de la fortuna, estas galletas chinas que vienen con mensajes Sí, o sea, me imagino que las conocéis, ¿no? Que os dan estos mensajes sobre el futuro que nos acecha, ¿no? Y siempre estas ideas de suerte, ¿no? O de idea del futuro, ¿no? Entonces, esta propuesta, que como veis se acabó formalizando de cientos de miles de maneras, ¿no? Desde este garage a esta bicicleta, pone sobre la mesa otro problema de este tipo de prácticas, ¿no? Que es que cuando forman parte de estas do it yourself, ¿no? Cuyo mayor exponente es el curador suizo Hans Ulrich Hofbreist, con sus obras de arte basadas en instrucciones, ¿no? La formalización puede pasar por múltiples maneras, ¿no? O sea, al final esta obra queda en cierta manera pervertida, ¿no? en su presentación, pero a la vez favorece otro tipo de
aproximaciones y de apropiaciones, ¿no? Por parte del espectador. Esta intervención de todas maneras fue muy criticada, pues porque coincidió con toda la movilización por el Black Lives Matter, y entonces muchos le criticaron que le restara visibilidad, pues, a los grandes disturbios que en ese momento estaban teniendo lugar, ¿no? Como una manera de ser poco sensible al momento social que se estaba viviendo, ¿no? Inundando la red con galletas de la fortuna cuando estábamos atendiendo a todos los disturbios sociales que estaban teniendo lugar, ¿no? También es esta propuesta de Do It Yourself de Hans Ulrich Obrist, que empezó en los años 90, ha tenido también ahora un desarrollo durante la pandemia. Os voy a pasar el link para que podáis echarle un vistazo. Y bueno, ha ocupado también Instagram con estas nuevas instrucciones, ¿no? Que pueden ser apropiadas por cada quien, ¿no? Y os traía aquí algo que había visto en el Instagram de Fernando, que era esta propuesta de este grupo curatorial Silva Sarins en Caracas, que ofrecieron a quien lo deseara las obras de 3 artistas, ¿no? Y que, contando en este caso pues con la disposición de los artistas, ¿no? O sea, con el permiso y con el obsequio de los artistas, ¿no? Es diferente al otro caso, que son instrucciones. En este caso, los artistas cedían gratuitamente sus obras para que fueran apropiadas en diferentes maneras, ¿no? Y aquí Fernando compartía esta fotografía, no sé si está por ahí o ya se está yendo a la otra clase. No, aquí estoy, aquí estoy. Cuéntanos un poco, ¿qué fue esta experiencia para ti? Bueno, para mí fue una experiencia increíble porque, claro, lo que hice fue imprimir las 3 obras, que eran, bueno, 3 obras que habían obsequiado los artistas con la intención de enviar las flores del bien para Venezuela, considerando las circunstancias que estamos viviendo en el país. Entonces, bueno, yo aproveché la oportunidad, las mandé a imprimir. La verdad que las mandé a imprimir aquí en Fotomatón en Los Palos Grandes y es increíble lo que aguantó esa obra, todavía la tengo. Río, tierra, o sea, de todo, y todavía está íntegra. Es increíble. Entonces, que bueno, me las llevé para Apure, ese es el río, ese es un caño, el caño La Pica, en el estado de Apure, que eso está como a 3 horas de San Fernando, y bueno, muy lindo, ahí el caño estaba completamente explotado de agua, y aproveché con mis 2 cómplices, que eran mi hermano y un arquitecto también amigo de él, y nos fuimos río arriba, pues poniendo la obra donde nos daba la gana. Entonces, esta terminó en el río muchas veces, tengo otra que colgué en una casa abandonada en la mitad del río también, que en una ventana, y la obra es una ventana, y la otra la utilicé en muchas oportunidades con los personajes, con el personal femenino que andaba en la hacienda, porque claro, se llamaba Flor, y entonces pues utilicé a las mujeres como para buscar una flor, que en el llano muy poquitas, pues. Entonces, pero fue una experiencia maravillosa y me sentí pues en gran manera, pues también una interpretación propia de lo que se puede hacer con el arte. Y esa fue mi intención, básicamente. Claro, a mí lo que yo recuerdo que leí que una de las 3, no sé si era esta justamente, que es la que al final como que te llevas de paseo, ¿no? Es con la que menos habías encontrado, o sea, la que menos interés te había despertado inicialmente, ¿no? No sé si eso lo recuerdo bien. Es correcto, es correcto. Esa obra es la que menos me llamaba la atención, porque la verdad que es un papel arrugado que se fotocopia. Entonces, la intención de Liliana Porter en el 60 y pico era exponer como una resma de hojas que estaba pegada a la pared, y cada quien arrancaba esa obra, y claro, más pequeña, arrancaba esa obra, la podía arrugar y le tiraba al piso. Pero entonces... ¿Perdón? Mira, termina. Entonces, bueno, pero realmente desde el punto de vista estético era una obra que era la que menos llamaba la atención, porque las otras 2 eran más conceptuales y era muy interesante. Esta era como más difícil de interpretar, por lo menos para mí. Y sin embargo, fíjate que fue la que más me acompañó, con la que más cosas hice, y la verdad que le tengo con muchísimo cariño. Y bueno, de hecho varios de los que estaban conmigo en la hacienda me pidieron una réplica de la obra, que se las di. Claro, a mí eso me gustaba porque justamente es la que menos interés había inicialmente despertado, pero es después la que más lejos te llevó a
a interpretarla, ¿no? Y a buscar como nuevas maneras de entenderla, ¿no? Justamente quizá por ese o sea, como por ese conflicto inicial, ¿no? de apreciación. Y bueno, yo quiero terminar con esa manera de entender el arte y en particular estas artes participativas, ¿no? Que es que cada quien al final las complementa, las vive y las resignifica de una manera diferente con aquellos elementos de los que dispone, ya sea por trayectoria vital o por este caso, por una experiencia como en este caso la de Fernando con llevándose de viaje a Liliana Porter, ¿no? Es decir, es esa frase que me encanta del espectador emancipado, que es: cada quien compone su propio poema con los elementos que tiene delante, ¿no? Y bueno, aquí terminamos esta clase y nada, siempre me hubiese gustado como añadir más cosas, pero creo que os da una ayuda, o sea, os plantea este panorama de prácticas, también las grandes preguntas que genera en relación a considerarlas un conjunto o unívoco, ¿no? de prácticas cuando están interesados por diferentes inquietudes o movidas por diferentes inquietudes, pero también como este tipo de prácticas participativas también se trasladan a la manera de pensar las exposiciones, ¿no? y nuestra relación con las obras de arte de una manera mucho más amplia, ¿no? Con estos últimos ejemplos que os traía. Y nada, aquí termino y os dejo libres ya para vuestra próxima clase. Nada, entonces en los próximos días, cuando hayamos podido coordinar con Gabriela para grabar este vídeo de Renzo Martens, os escribimos y bueno, espero que podáis verlo. Muchísimas gracias, Patricia, la verdad que ha sido súper interesante todo. La clase, gracias, Patricia. Excelente. Nada, me gusta que os guste. Al final yo soy también una profesora, yo soy una de esas profesoras ignorantes. Espero que todas las cosas que os hago ver sobre todo os hagan relacionarla con otras cosas que traéis vosotros, ¿no? Es decir, por eso yo siempre trato como de añadir muchísimas obras, pues porque no se trata tanto de dar un juicio sobre las cosas, sino sobre todo que podáis haceros una visión general, ¿no? Y que esas propuestas de artistas que quizá alguna vez compartiréis, otras veces no, os permitan, ¿no? Encontrar puntos de encuentro en este panorama tan diverso que es el arte contemporáneo. Así que nada, chicos, os dejo libres para vuestra próxima clase. Ya está. Gracias, de verdad. Gracias, Patricia. Muy bueno. Gracias, profe. Gracias, chao. Chao, chao. Ahora, chicos. Gracias, adiós. Bye.